Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, ahí en el Salmo 147. Salmo 147. Y vamos a hacer una oración para apartar este tiempo. Nuestro Padre Celestial, nuevamente agradecemos tu bondad en concedernos estar en esta reunión, recibir nuestros cantos, nuestra adoración a ti, y suplicándote ahora, Padre, que nos ayudes, Señor, en este tiempo de la predicación para poder recibir tu palabra y que ella siga moldeándonos en la imagen de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, en quien tú te complaces, Señor. Te bendecimos y te suplicamos que sea así, que ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos señalado, esta última parte del Salterio concluye con una serie de cantos, de salmos, que están alabando a Dios por varios motivos. En este caso, el Salmo 147 es considerado como una composición hecha después de el exilio posexílica, es decir, posterior al tiempo cuando Israel fue exiliado a Babilonia. De hecho, cuando habían regresado, ¿no? Así parece indicarlo el versículo número 2, cuando dice: Jehová edifica a Jerusalén, a los echados o a los transportados de Israel recogerá. Y nos dice celebrando su edificación, ¿no? Es decir, se sobreentiende que había sido destruida, y nos habla de ese futuro retorno de los que habían sido, algunas traducciones dicen desterrados, de los que habían sido llevados a Babilonia y después regresarían para edificar el muro y el templo, ¿no? Entonces también el versículo 13 nos indica en este sentido que Él fortificó, dice, los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Esta parte puede aplicarse al tiempo cuando fueron reforzados el muro, las puertas, porque habían sido destruidas, ¿no? Uno de los regresos de Nehemías, usted puede retroceder un poco y ver ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, cuando hubieron reconstruido, nos dice en el versículo 27, que dedicaron, dice, a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron, o para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas, 12:27 de Nehemías, de todos los lugares, dice, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El versículo 43 igualmente nos dice que en aquel día sacrificaron grandes víctimas e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también a las mujeres y muchachos, y alborozo de Jerusalén, dice, fue oído desde lejos, ¿no? Entonces habían sido destruidos, y ahora nos habla precisamente de la alegría y el gozo de poder ver reedificado el muro. Este Salmo 147 puede dividirse en tres porciones, cada una inicia con el mismo estribillo, ¿no? En el del versículo 1 al 6, el versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El mismo en el versículo 7, que inicia otra sección, dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y la última porción, en el versículo 12, también dice: alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Entonces, en estas tres porciones podemos dividir este salmo, y vamos a
a comentarlo, ¿no? En cada sección el salmista señala distintas razones por las cuales Dios debe ser alabado. Este salmo celebra especialmente el poder infinito, el poder infinito de Dios y su condescendencia especial. Esta palabra es difícil de decir, ¿verdad? Condescendencia, la bondad de Dios, ¿no? Y su bondad para no tener que decir condescendencia, ¿verdad? Entonces el Salmo celebra la condescendencia, la bondad, el infinito poder de Dios, en especial sobre su pueblo Israel. Así vamos a ver la primera sección, comienza diciéndonos que alabemos a Jehová, ¿no? Todo el Salmo, de hecho, hasta el final, hasta el Salmo 150, todo celebra, ¿no? Y alaba a Jehová. Nosotros sabemos que el canto comienza diciendo que es bueno cantar a Dios, que es suave y hermosa la alabanza. El canto es considerado como una de las bellas artes, ¿no? Grandes escenarios han sido levantados para disfrutar de las orquestas y para disfrutar de las voces superdotadas. Y Dios mismo se ha provisto un cielo donde todas sus criaturas redimidas por la sangre de Cristo formaremos juntamente con los ángeles un coro celestial para alabar a Dios eternamente, ¿verdad? Entonces Dios mismo se ha provisto este escenario, ¿no? El cielo, para que toda su creación, todos sus hijos redimidos y todos los ángeles que fueron preservados por la gracia, alabemos juntos a Dios por toda la eternidad, ¿no? En otra ocasión, el salmista nos había dicho que la ley de Jehová es santa, justa y buena, que el mandamiento es bueno. Ahora, afinado en el tono del agradecimiento, como señalábamos en la vez anterior, no en re ni en do, sino con el corazón lleno de agradecimiento e inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, ¿no? Alabar a Dios es bueno, ¿sí? Cantar a Dios es suave y es hermosa la alabanza, ¿no? Suave, algunas traducciones dicen dulce. Suave es la alabanza, hermosa, bella, ¿no? Agradable. Muchos sinónimos que podemos apuntar aquí y por ello nos dice el salmista que es pues bueno alabar a Dios. En el versículo 2 y 3 nos señala que Jerusalén fue reedificada o edificada y que los esparcidos fueron recogidos y que Jehová sana a los quebrantados y liga sus heridas. Nosotros que hemos leído en el libro de Lamentaciones, recordamos el primer versículo, ¿no? En el capítulo 1 y versículo 1, después de la destrucción hecha por los babilonios, dice, ¿cómo ha quedado desierta la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo ha quedado desolada, ¿no? Destruida, aplastada completamente. Entonces, aquí en el libro de Lamentaciones de Jeremías así nos dice, ¿no? Que la ciudad quedó totalmente aplastada, ¿no? Nos narra cosas horribles como hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Donde se comieron a sus propios hijos, algo terrible, ¿no? En el sitio final que destruyeron Jerusalén ocurrieron cosas así que son narradas aquí en este libro. Sus ciudadanos obviamente estaban totalmente quebrantados. Más ahora que estaban viendo, ¿no? Vamos a retornar, vamos a reconstruir el muro, vamos a reconstruir el templo. Entonces sus almas revivieron, ¿verdad? Sí, a través del retorno y la reconstrucción, Dios levantó el ánimo de ellos y curó también sus heridas, ¿no? El dolor inmenso que les causó perder el templo, el dolor inmenso que les causó perder la comunión con su Dios, ¿no? Recuerdan ustedes el Salmo 137, ¿no? Dice que llorábamos, dice, a las orillas de los ríos de Babilonia, ¿no? Llorábamos recordando cómo pudo suceder esto, ¿no? Y daban grandes palabras como sabemos, ¿no? No, dice,
Dios es el punto más importante de mi vida. Jamás me volverá a pasar esto, ¿no? Si yo me olvido de Dios, que mi lengua se quede tiesa, que me quede yo mudo, que mi brazo derecho pierda toda su fuerza, ¿no? Grandes cosas dijeron, ¿no? Cuando les pasó toda esta situación y Dios les ha curado ahora sus heridas, ¿no? Viendo ellos mismos la reconstrucción del muro y después la reconstrucción del templo. Y aquí se resalta entonces la condescendencia de Dios, la condescendencia del Señor. Pues recordamos que ellos habían sido llevados cautivos. ¿Por qué razón, hermanos? Por sus pecados, por su rebeldía, ¿verdad? Habían sido llevados así. Entonces, desechados, ¿no? La gran condescendencia de Dios es venir y volverlos a traer, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de resaltar el salmista. Ahora está sanando a los quebrantados, vendando a los heridos. Dice, poniendo esta ilustración para hablar precisamente de la grandeza de Dios, comienza diciéndonos en el 4 que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Algo que resulta imposible para nosotros, ¿verdad? Aunque algunos se atreven a decir que cuando están viendo un cielo estrellado, dicen, no, son 50, ¿verdad? Pero no separan bien la frase, son 50, ¿verdad? Así es como debemos decirlo. Y algunos piensan que son como 50, la mitad de 100, ¿no? Entonces es como una broma, ¿no? Nosotros no podemos contar las estrellas. Los telescopios comenzaron a ser diseñados, ¿no? Allá por el tiempo de Galileo en el año 1600, ¿sí? Para el año 1800 los telescopios percibían 100 millones de estrellas. Hoy día se dice que nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿sí?, contiene más de 200,000 millones de estrellas. Entonces, cuando escuchamos, todavía nos asombra, ¿no? A todas ellas llama por su nombre, ¿no? Entonces, el salmista usa esta ilustración, evidentemente, para resaltar la grandeza de nuestro Dios, y sigue siendo muy impresionante, ¿no? Lo que señala Isaías 40:26, que Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre, ¿no? Usted lo puede corroborar ahí en su casa, Isaías 40:26. Y ahora utiliza el ejemplo para afirmar que el poder de Dios, cuando pensamos en estas cosas, entonces dice, así es el poder de Dios, su entendimiento no, de su entendimiento no hay número, no hay cantidad. Es la manera de decir, es infinito, ¿verdad? No hay manera de que agarres un cuaderno y un pizarrón gigante y comiences a poner un número gigantesco, ¿no? No hay manera, ¿no? El poder y el entendimiento de Dios rebasa todas estas cosas, no tan solo para ponernos a contar las estrellas. Sus atributos, su poder, su omnisciencia no se pueden contar, ¿no? Son infinitos. Pero la intención del salmista es resaltar la bondad de Dios, la condescendencia divina. Dice, Jehová ensalza a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, ¿no? Esa es la conclusión de este largo pasaje. Evidentemente, aquí los israelitas son los humildes, ¿no? Los que después de haberse rebelado con Dios son traídos, ¿sí? Son traídos, los que fueron masacrados por los babilonios. Y aquí en la contraparte de los israelitas serían los impíos, serían los babilonios, ¿no? No nos cabe ninguna duda, dice el salmista, ¿sí?, que Dios, ¿sí?, exalta a los humildes, a su pueblo Israel, ¿no? Y va a acabar, como sabemos que acabaría posteriormente, con los babilonios, con su idolatría, con todas sus cosas. Entonces ahora en la reedificación y el regreso de su cautiverio, Dios estaba ensalzando a los israelitas y los babilonios fueron conquistados por el imperio medo-persa
ellos eran los impíos en este contexto que serían humillados, ¿no? Ahora, al final daremos un comentario porque esto tiene un trasfondo todavía mayor, y así es de la manera como el Señor ha logrado, ¿no? Es lo que dice el salmista: ensalzar a los humildes y humillar a los impíos, ¿no? Como vamos a ver también en este tiempo, ¿no? A través de la obra de Cristo. El segundo pasaje nos dice, del versículo 7 al 11, vuelve a comenzar, ¿no? Con que debemos cantar el deber ser de los hombres, si fuimos creados para la gloria de Dios. Si el apóstol Pablo nos invita a que todo lo que hagamos sea de cualquier manera, que todo lo hagamos, que todo lo que hagamos glorifique a Dios, ¿no? Entonces, así ahora el salmista nos vuelve a animar a cantar a Dios. Parte esencial de nuestra formación como creyentes es el hecho de asistir al culto. ¿Y qué hacemos en el culto? Cantamos y adoramos a Dios, ¿verdad? Cantamos alabanzas a Él. Aquí menciona que Dios es alabado, dice, canta a Dios con arpa, nuestro Dios. Aquí quisiera hacer un apunte, solo está mencionando el arpa. No es que esté descartando otros instrumentos para alabar a Dios. Y algunos regresan a los salmos, ¿no? Para verlos, para así de esa manera poder colocar todos sus instrumentos en la adoración. Aunque sí quiero mencionar dos principios en cuanto a la adoración, en cuanto a la música en este caso. En 14:26 de Primera de Corintios, por favor. Porque algunos meten aquí la batería, el tamborazo, pueden meter hasta chicoché si fuera necesario, ¿no? Lo van a involucrar si fuera necesario. Primera de Corintios 14:26 nos dice el apóstol, ¿no? Hablándonos de este tema de la adoración de la iglesia. Y debemos recordar que en este contexto, la iglesia cuando adoraba, primero no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Solamente tenía el Antiguo Testamento. Y no poseían el Nuevo Testamento. Los apóstoles estaban vivos. Los apóstoles eran como el Nuevo Testamento viviente, ¿no? Ellos fueron los que escribieron, los que estuvieron cerca de ellos, también son autorizados como autores inspirados. Y nos dice en 14:26, en la realización de sus cultos: ¿qué hay pues, hermanos? Porque algunos quieren usar este pasaje para decir, hermanos, ya ve, cuando nos reunimos, aquí lo dice claramente. Cuando os juntáis como uno, como iglesia, y forman el cuerpo, no siendo Cristo la cabeza. En esa reunión, por eso no debemos descuidar las reuniones, por eso no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Pablo ahí en Hebreos. Entonces, cuando os juntáis, cada uno de vosotros, dice, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y la única parte que ven es donde dice, ahí están las lenguas, ahí están. Sí, tienen lenguas, hermanos, estamos hablando cuando el Nuevo Testamento está siendo entregado. Los apóstoles inspirados recibían revelación especial. Este libro ya está completo, ya no hay revelación, ya no hay más lenguas ni necesidad de interpretar lenguas. Todo el barzán que escuchan en algunas partes o que alguna vez llegaron a escuchar son movimientos de la mente carnal de los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Les he platicado la historia que un pastor que estuvo involucrado en la fundación de esta iglesia, que su familia era de ascendencia israelita, ¿no? Él tenía los rasgos en su propio rostro, ¿no? En su propia nariz, o sea, tú lo veías y dices, este es un judío, ¿no? Entonces, nos platica que una vez fue con un amigo a un culto en los Estados Unidos y él y su amigo estaban tratando de aclarar este asunto de los
de las lenguas y todo esto, se metieron en una iglesia de esas que practican estas cosas y separa a su amigo y empieza a hablar en hebreo. ¿No? Entonces separa a otro por allá y dice, el Señor dice, y ya. Y entonces y separa a su amigo y dice, yo no dije eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice, yo estoy citando Isaías. Estoy así, lo repitió la cita, ¿verdad? Repitió la cita, ¿verdad? Y obviamente los corrieron de ahí a patadas porque hicieron que el show fracasara, ¿no? Entonces, hermanos, cosas como estas vamos a ver, ¿no? Ya no hay en este tiempo revelación. Si tuviéramos revelación en este tiempo, y si lo que usted está diciendo, ¿no? Los que hablan lenguas, es que Dios le habla, que Dios le está hablando, entonces, amigo, hay que aumentar este libro, ¿no? Porque Dios sigue hablando, Dios se sigue revelando. O sea, no saben lo que están diciendo, ¿no? La revelación ya se cerró. El Apocalipsis dice que ya no hay más, no se puede añadir ni quitar. Entonces el argumento está allí, ¿verdad? Pero para el que tiene oídos para oír. Entonces, este pasaje se refiere al tiempo y en el contexto de la iglesia en Corinto, ¿verdad? No está hablando que nosotros practiquemos estas cosas. Lo que sí debemos practicar es en el sentido, la última parte, ¿no? Que lo que la iglesia haga sea en cuanto a la adoración, en cuanto al culto, no es un escándalo, sino dice, hágase todo ¿para qué? Para la edificación. Ese es el principio. Si uno predica y así como hay pastores en el internet, ¿no? que se están contando puras patoaventuras y nada de la palabra, entonces ya no hay edificación, ¿verdad? Y al otro principio he señalado ahí mismo en el versículo 40, 14-40, hablando en cuanto a la decencia y el orden, ¿no? El apóstol no está de acuerdo con que las iglesias practiquen una adoración donde no haya edificación y donde no haya decencia y orden, ¿no? De tal manera, si usted ha entrado a historias, no, luego me van a acusar, decir, el hermano estaba contando patoaventuras, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo que no debemos hacer, ¿no? Las historias que procuro, las anécdotas que les platico, son anécdotas que tienen que ver con el tema, ¿no? Entramos en otra iglesia de esas, no quiero decir el nombre de Fe, Esperanza y Amor, pero por ahí por Las Vigas y en alguna parte de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, entramos ahí, el asunto es que todos estaban a Barzín y así haciendo su relajo, y entonces nos vieron en la entrada, dijeron, pásenle, acomoden, ya nos acomodaron y todo ahí, y después otra vez a Barzín. O sea, entonces te puede, así como desconecta la guitarra y la vuelves a conectar y la quitas y la vuelves a poner cuando tú quieras. Entonces, usted juzgue, ¿no? Entonces, dice, hágase todo decentemente y con orden. Ninguno de estos dos principios que hemos mencionado autoriza a las iglesias a convertir el culto en una pasarela ni para la academia, ni para Got Talent, ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, no es el ruido, el escándalo, el estruendo humano lo que Dios estima, sino un corazón temeroso y santificado, ¿no? Eso es lo que Dios considera. Ahora, el énfasis en esta sección es que Dios es autoexistente y autosuficiente. Al adorarlo no debemos pensar que Él necesite de nosotros. ¿Sí? Canta alabanzas a Jehová, canta con arpa nuestro Dios. Y luego le dice, porque Él te necesita, porque Él requiere de tu alabanza, si no moriría de tristeza. No hay ningún versículo así, ¿verdad? Él dice, no, Él es el que cubre los cielos con nubes, Él prepara la lluvia, Él hace que los montes produzcan la hierba, es autoexistente, es autosuficiente. Nosotros no le podemos dar nada a Dios, ¿no?
Como siempre recitamos el Salmo 16:1, mi bien, 1 y 2 en la versión antigua, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra. Lo que nosotros hacemos no beneficia a Dios, no le agregamos nada a Dios, no aumentamos el valor agregado de Dios, no se puede agregar Dios. Mi bien a ti no aprovecha. Entonces, ¿a quién le aprovecha? A los santos que están en la tierra, ¿no? A las personas que están aquí junto con nosotros. Entonces, al adorarlo, no debemos considerar, ¿no?, que Él, si no lo hacemos, Él moriría de tristeza. Hechos 17:24 nos recuerda, ¿no?, el apóstol Pablo en su sermón en el Areópago. En el versículo 24 y 25 nos recuerda, dice, estaba predicando a estos intelectuales de su tiempo y él les decía, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es o como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres, no es un ídolo que tú puedas llevar para acá, para allá, ¿sí? Ni eso, no es una imagen, ¿no? Como ves, vemos que andan las personas cargando ahí una imagen, una muñeca o algunas otras cosas. Ni es honrado con manos de hombres. Note el pasaje, dice, necesitado de algo. No es así. No necesita nada. Pues más bien, dice, Él es el que da a todos vida y respiración y todas las cosas. Él no necesita nada. No moriría Dios de tristeza sin nosotros, ¿no? Imagínense a alguien que estuviera pensando, ¿y si me muero, qué va a hacer Dios sin mí? No, hermano, no, te puedes morir tranquilo, no va a pasar nada, no se va a acabar, no va a pasar ninguna cosa, ¿verdad? Entonces, el salmista sigue señalando, 147, versículo 8 y 9, que Él es quien cubre los cielos, las nubes, prepara la lluvia, hace producir la tierra y de esta manera alimenta a las bestias y a los cuervos que claman. Fíjese, nada más estamos hablando desde el hombre superdotado, con su mente brillante, con su coeficiente intelectual arriba de, no hay uno de esos de 8,800, ¿sí? Y luego dice, Él te da la lluvia, las nubes, la sombra, el sustento, ¿sí? Y también a los cuervos feos, esos negros, todos desplumadotes, ¿no? Para que no te sientas así como alguien, ¿no? Él da todo el sustento, ¿no? A las bestias, a los cuervos que claman. Todo se debe a Él. Y nos aclara, ¿no?, para ponernos aún más en nuestro lugar. Que Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos, versículo 10, Él no toma contentamiento en la fuerza del caballo ni se complace en las piernas del hombre. Esto significa, en otras palabras, que nadie puede obtener algo de Dios en base a su fuerza o a su belleza física. Mira, hoy me voy a ir vestido así o vestido así para que Dios se fije en mí. O sea, estás totalmente fuera de la galaxia, ¿no? ¿Sí? No es así. No podemos obtener nada de Dios por la fuerza, como siempre decimos. No le podemos hacer un mitin, no le podemos hacer una llave así de torcerle la mano para obtener alguna cosa. No se puede hacer nada así con Dios, ¿no? Él no toma contentamiento. Hay quienes piensan que pueden confiar en sus habilidades, en sus fuerzas, para que todo les vaya bien y para que en este caso no salgan adelante en la batalla. Que quizás piensan en que no, tengo un gran corcel, ¿no?, un gran carro, hoy en día, ¿no? Y eso me da ventaja porque así si llego con mi carrazo así a solicitar empleo, no me van a dar el puesto de director general no, hasta luego van a ver el carro que traigo, si no, este cuate debe ser nuestro jefe, no lo vamos a levantar. No, dice, Dios no se complace ni en la fuerza del caballo, ¿sí?, ni se complace en la agilidad humana, en la belleza humana. Dios no se asombra por la fuerza de tu carro y tampoco por la velocidad de Usain Bolt, ¿no? Si nosotros nos quedamos así, ya acabó la carrera y este cuate como si nada,
hasta que no pasa una moto y lo tumba, ¿no? Pero los que han visto ese video, pero Dios no se asombra con la fuerza de un caballo ni la velocidad de un corredor. Dios no corre detrás del artista de moda o de algún deportista prestigiado para obtener su autógrafo, ¿no? Deja de conseguir el autógrafo de Ronaldo. No. Como estamos escuchando, ¿no? Él da aliento y vida y respiración a todas sus criaturas, ¿no? Hay que alabarlo por eso. ¿En quién se complace, no? El enigma está resuelto en el versículo 11. ¿En quién o en qué cosa entonces se complace Dios? ¿Cómo se complace? ¿En qué o en quién? Dice que Dios se complace solo en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El temor de Dios y la esperanza, ¿sí? Se compadece, Él toma en consideración y se complace en las personas que son humildes, en las personas que son pobres de espíritu, en las personas que son enteramente dependientes de Él. Esta dualidad de temor reverente y esperanza en la misericordia divina solo puede ser vista en los que, por un lado, han visto su propia pecaminosidad e insignificancia ante la grandeza de Dios. No son pobres en espíritu, no pueden levantar la cara, ten misericordia de mí, ¿no? El pecador. ¿Sí? Esa es la parte, ¿no? Que tiene temor de Dios. La persona ha sido humillada al ver su pecaminosidad y su insignificancia, ¿no? No quiere ni levantar su rostro. El soberbio, claro, está así, ¿no? Con el pecho levantado y diciendo, te doy gracias porque no soy como aquellos nacos, ¿no? No. La soberbia, ¿no? Y por un lado, entonces, debido a su propia pecaminosidad e insignificancia, debido a la grandeza de Dios, la persona tiene temor de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, los que esperan en Él, porque han sido persuadidos de que solo en Dios hay misericordia, ¿no? Una persona que queda sin esperanza, que queda sin ninguna oportunidad, solamente puede esperar que Dios haga algo por ella, ¿no? Ya le fallaron sus amigos, ya le fallaron todas las personas que están alrededor. Solamente tiene expectativa en recibir de Dios misericordia. Vea cómo lo describe el Salmo 33, por favor, que nos da una ilustración en este sentido. En el versículo 18 en adelante, ¿no? Desde el versículo 16, dice, el rey no es salvo con la multitud del ejército y no escapa el valiente por su mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. ¿Sí? Por la grandeza de su fuerza no se librará. He aquí el ojo de Jehová está sobre quienes, los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Es la misma dualidad, ¿verdad? Los que le temen y los que esperan en su misericordia. Él los va a librar de la muerte. Él va a darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, y por lo tanto se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre, dice, hemos confiado. Y es lo mismo si buscamos en otro salmo, el Salmo 130 se lo puede llevar ahí de tarea. Cuando vimos este salmo penitencial, el Salmo 130, dice, 133 nos dice, ¿quién podrá mantenerse en pie si mirares a los pecados? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y luego termina el Salmo 130 en el versículo 7. Dice, pero espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay ¿qué? Porque hay misericordia. Es las dos cosas. Primero, te llevo hasta lo más bajo, hasta el piso, hasta la pobreza, la miseria espiritual, para que entonces puedas mirar en Dios que hay toda la misericordia y que Dios sea tu todo, ¿no?
Ahí está la dualidad otra vez, ¿no? Ahora, en tercer lugar, volvemos al Salmo 147, el último pasaje. Dice, alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios. La invitación es a cantar y alabar a Dios nuevamente, ¿no? Hoy no fue difícil nuestro bosquejo, ¿no? Alabar a Dios en la primera parte, alabar a Dios en la segunda parte y alabar a Dios en la tercera parte. Es uno de los bosquejos más sencillos que podemos tener, ¿no? Somos exhortados y llamados a alabar a Dios. Alábalo, dice, porque es tu Dios. Alábalo, Jerusalén, dice, alábalo tú, iglesia, alaba porque es tu Dios. Qué Dios tan maravilloso, ¿no? Cuya huella en la historia es tan contundente para ti, oh Israel. ¿Sí? Las naciones quisieran tener la historia de Israel, con Dios revelándose a ellos, con Dios dándoles palabra, con Dios protegiéndoles, con Dios librándoles de la esclavitud. Cada nación quisiera tener una historia parecida. Yo recuerdo que cuando era niño tenía un compañero que tenía un hermano que se llamaba Israel y yo lo envidiaba, ¿verdad? Yo me quería llamar. ¿Por qué no me pusieron a mí Israel, verdad? ¿Sí? Israel ya no puede tener envidia de nadie porque él se llama Israel, ¿verdad? Entonces, Dios es tan maravilloso, ¿no? Para Israel y para nosotros. Es nuestro Dios. Dice, porque fortificó los cerrojos, como ya señalamos, permitió la reedificación de Jerusalén, del muro, del templo. Y dice, Él es el que pone, el que multiplica primero tus habitantes, ¿no? En el versículo 13, bendijo a tus hijos dentro de ti. Y estos se multiplicaron, obviamente hay más personas, es más grande el ejército, ¿no? Entonces, bendijo y aumentó los habitantes, te fortaleció asimismo tus cerrojos y, bueno, tu ejército con más soldados. Él, dice, versículo 14, te trajo la paz, apaciguando a los enemigos alrededor, como sabemos que Dios hizo tantas veces con Israel, ¿no? Para que no lo aplastaran, para que no lo conquistaran. Naciones que eran más grandes que ellos, ¿no? Y les dio, por supuesto, dice, abundancia de sustento, abundancia de trigo. Y en esta última parte, del 15 al 18, nos habla sobre la nieve, el frío, el viento, el deshielo. Todo ello de gran utilidad, ¿no? Para los ciclos de siembra y cosecha. Dios es el que hace y controla todas estas cosas que a los hombres nos incomodan, ¿no? El frío, la nieve. Aquí no es muy frecuente que aquí nos saldríamos a correr, a tirar, a hacer monos de nieve, pero si nevara por una larga temporada, entonces estaríamos padeciendo las inclemencias del tiempo, ¿no? Tendríamos que comprarnos las cadenas para los carros, las llantas de los carros, muchas cosas, ¿no? Las casas con protección especial, doble pared, porque si no nos congelamos adentro de ellas. Algunos que dicen, ay, qué bonita la nieve, sí, estate ahí una semana para que veas qué bonito. ¿Sí? Y claro, con la misma protección que tienes aquí en tu casa, ¿verdad? No es bonito así, no te congelas, ¿no? Entonces, sin dejar de notar, ¿no? Todas estas cosas están en la mano providente de Dios. Lo más sobresaliente aquí es que el Dios envía por su palabra, ¿no? Todas estas cosas, la continuidad de las estaciones, el gélido invierno, ¿no? Todas las cosas. Y lo más sobresaliente aquí en el pasaje del versículo 19 y 20 nos dice algo muy importante. Dice, Él dio sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. Así termina, ¿no? ¿Cuál fue este privilegio que Israel tuvo y ninguna? Dice, no ha hecho igual así con todas las demás naciones, porque las demás naciones no conocieron acerca de Dios. Dios les dejó vivir en su ignorancia,
en su incredulidad. ¿Cuál fue la diferencia? Les dio su palabra, ¿verdad? Su presencia en medio de ellos, los preservó, la adoración, la entrega de su palabra, la entrega de su verdad. El apóstol Pablo reconoce estas cosas ahí en Romanos 9, versículo 4 y 5, dice, de ellos es el pacto, de ellos son las promesas, de ellos son las ordenanzas, de ellos vino Cristo según la carne. Es un gran privilegio, ¿no? Es un gran honor. Las demás naciones fueron dejadas en sus caminos, pero Israel recibió el honor de ser depositario de la palabra, depositario de la ley, las promesas, aunque eran sombras y figuras. Finalmente el Mesías llegó por la línea de los israelitas, ¿no? Para otras naciones el juicio no conllevará este privilegio, ¿no? Ahora ya tenemos la Biblia por todas partes, ¿verdad? En un sentido, por eso dice el pasaje, ¿no? En el tiempo de este salmo fue escrito, ellos no conocieron, las otras naciones no conocieron los juicios divinos, no tuvieron las evidencias de que Dios estaba ahí y marchaba, no vieron caer los muros de Jericó, no fueron traídos en el desierto, no se les multiplicó el maná, no sacaron agua, no vieron el agua de la roca. Todos esos privilegios le pertenecen ¿a quién? A Israel. Es un gran honor, un gran privilegio. Las demás naciones no tienen esa responsabilidad. Note el cambio, ¿no? Los privilegios engendran ¿qué? Responsabilidades, ¿no? Para con Dios. Esto aminora entonces la responsabilidad de los otros. Pero claro, no les excluye de los pecados hechos y no les excluye de que hay una revelación en la mente de cada ser humano, ¿no? Como dice Romanos 2, 14 y 15, que Dios ha puesto su ley en la conciencia de cada ser humano, sea hebreo o no. Ahí está la ley grabada en sus mentes. Ella le ayuda para hacer juicios, para decir esto está bien, esto está mal. Su propia mente usa esa ley. Ya está grabada dentro de nuestra alma, ¿no? Y nos ayuda y funciona redarguyéndonos o aprobándonos. Nadie se escapa en ese sentido, ¿no? Somos responsables. Ay, ya qué bueno que yo no fui hebreo, así ya no tengo ley. No tienes la ley de Dios grabada en tu mente, ¿no? A través de ella es que tú haces juicios. Ahora, consideremos todas estas cosas, ¿no? Como familias, con jóvenes, con niños, en nuestras familias, en nuestros hogares. Qué gran privilegio, qué grande honor tenerlos aquí, adorando, aprendiendo, escuchando la palabra, escuchando acerca de Cristo y de su redención. Y también, ¿no? Qué gran responsabilidad para nosotros y para ellos. Si nosotros no aprovechamos la cercanía y la instrucción del Evangelio, todas estas cosas se volverán en contra de nosotros, ¿no? No, yo sí me acuerdo, desde niño me llevaban, sí, mi papá, yo no quería ir, pero mi papá me llevaba y estaba allí, así me ponía la Biblia para que yo no me escapara de ella, ¿verdad? Me llevaba. No, yo me quiero ir con mis amigos. No, es domingo. No, usted se viene a la adoración. Me forzaban a ir, ¿verdad? Desde niño, fui joven. ¿Y después qué hiciste? Imagínese de aquellos, ¿no? Que se apartan. Todo el entendimiento, mucho o escaso que sea, le saldrá al encuentro en el día de su juicio. No será pasado por alto. Tuviste el testimonio de tus padres piadosos y lo pisoteaste, lo desechaste, lo hiciste pedazos, te burlaste de él. Ven acá, te voy a dar tu merecido, la justicia irá sobre ti, no escaparás. Es una gran responsabilidad, ¿no? Si usted no aprovecha la cercanía y la instrucción del Evangelio, repito, ¿no? Todas estas cosas se le volverán en su contra en el día del juicio, ¿no? Vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar,
Como criaturas racionales, siendo portadores de la imagen de Dios, somos directamente afectados en este llamado a alabarle, ¿no? A adorar a Dios. No solo porque somos capaces de mirar y disfrutar esta portentosa obra de la creación, sino especialmente porque el Señor nos ha permitido experimentar y reconocer su gracia salvadora en Cristo. Somos únicos en esta distinción. Si has recibido el Evangelio, si el Señor ha perdonado tus pecados, eres distinto, eres único. Hay ángeles preservados, pero no hay ángeles redimidos. Hay seres humanos redimidos, hay seres humanos a quienes el Evangelio, la verdad del sacrificio de Cristo les ha afectado en sus vidas, nos ha afectado y nos ha transformado. Somos únicos. El apóstol Pablo, sabedor de esto, de este enorme privilegio, nos dice ahí en Hebreos 2:3 que no descuidemos esta salvación tan grande con la cual hemos sido favorecidos. Entonces, si nosotros hemos sido alcanzados, hermanos, no descuidemos nuestra salvación. Los privilegios engendran responsabilidad. Nos deben hacer más diligentes, no más descuidados, ¿no? Todo el que toma el favor de Dios y la gracia de Dios como una ocasión para mal o para resbalarse o descarriarse, está malentendiendo el privilegio que Dios ha puesto en sus manos, en sus vidas. En segundo lugar, no podemos dejar de ver en este salmo una ilustración espiritual, porque la condescendencia o bondad infinita de Dios son manifestadas ampliamente en la caída de los seres humanos y en la redención del hombre por medio de Cristo. No podemos dejar de ver ahí. O sea, hermanos, ¿cuántas veces hemos repetido esta ilustración? Los ángeles, no hay un sacrificio expiatorio por los ángeles. Los ángeles cayeron y no hay sacrificio expiatorio para ellos, no hay perdón de pecados para ellos, solo justicia. Entonces, imagínese el hecho de que algunos de nosotros seamos alcanzados por la gracia y el favor de Dios. Es un enorme privilegio, es un enorme favor. Pudiera haber caído solamente la justicia sobre nosotros, pero no fue así. Hubo gracia, bondad, misericordia. Así que vemos la condescendencia de Dios ampliamente en el hecho de enviarnos a Cristo y en el hecho de que Cristo sea predicado para nosotros. Es a través de este proyecto redentor en Cristo que Dios ha querido dejar patente hasta la eternidad su bondad y su gracia. Dice el apóstol Juan 11, versículo 52. Cuando Caifás, aquel hombre rebelde, sumo sacerdote, profetizó, ¿no? Porque dice Juan que profetizaba el sumo sacerdote cada año y la profecía que él dio dice que sin saberlo, ¿no? Profetizó, versículo 51, esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y dice, no solamente por aquella nación, el pueblo hebreo, mas también para que juntasen uno a los hijos de Dios que estaban dispersos o derramados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El proyecto de Dios está trayendo ¿a qué? A todos los que están dispersos, ¿no? Israel está diciendo, me llevaron de Babilonia, pero Dios me ha traído. Otra vez me regresó a Jerusalén. Se edificaron el muro, se edificó el templo otra vez. Nosotros fuimos esparcidos, pero Dios recoge a todos sus hijos a través de la persona y de la obra de Cristo. Él los trae a la verdad. Éramos hijos de Adán y nos sacó de la ruina en que estábamos.
En este proyecto de salvación, el diablo y los ángeles caídos, junto con la humanidad rebelde, conforman el ejército de impiedad que ha de ser finalmente derrotado. Hablando al estilo de esa película de El Señor de los Anillos, son los orcos. Así más o menos, ¿no? Los hijos de Dios somos su pueblo. Los pobres de espíritu, los quebrantados, los humildes, los que han sido sacados de la miseria con la salvación de Cristo, traídos de todo el mundo. No solamente israelitas, pero personas traídas por el Evangelio para que creamos y seamos salvados por medio de Cristo. Yendo con la secuencia de los salmos, el Salmo 148 invita a los ángeles preservados y a la creación entera para que se unan, ¿sí?, y glorifiquen a Dios por la eternidad, ¿no? Los sabios, los indoctos, la creación, los ángeles, todos son llamados son convocados para adorar a Dios para la eternidad. Ellos son los que tendrán en sus bocas, dice el Salmo 149, canción nueva, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ellos, los hijos de Dios, serán eternamente ensalzados y tendrán un canto nuevo para alabar eternamente a nuestro Salvador, ¿no?, por la redención que es en Cristo. Y de esta manera, con esa restauración que Dios hace a través de Cristo, la creación renovada podrá cumplir el gran propósito de alabar y glorificar a Dios eternamente, ¿no? En el cielo, como el Salmo 150 anuncia, ¿no? Dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Esto se va a cumplir, pero en el cielo. En el cielo, en forma perfecta, se cumplirá este deseo expresado aquí, ¿no? Todo lo que respira, toda la creación, todos los ángeles reunidos, alabaremos a Dios eternamente, ¿no? Y para siempre, en una forma perfecta. Finalmente, en tercer lugar, si el honor de recibir la ley, las promesas, las ordenanzas, los juicios, fue un privilegio para Israel, ¿cuánto más honor y responsabilidad tenemos nosotros, a quienes se nos ha concedido el privilegio y el honor de tener el Evangelio de Cristo? No hay que meditarlo una vez más. Para muchas personas que son irresponsables y descuidadas, este privilegio se les puede volver en un mayor motivo de juicio y reprensión. En primera de Pedro 1:12, el apóstol Pedro dice, son cosas que nos anunciaron los profetas y son cosas las cuales anhelan ver los ángeles, asomándose a la redención, asomándose cómo es la salvación, asomándose cómo estos rebeldes son convertidos en santos y adoradores, dispuestos a dar su vida por la causa de Dios, por la causa de Cristo. ¿Cómo fue eso, no? Los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Y acaso nosotros trataremos el Evangelio, la vida cristiana, como baratijas o como cosas sin importancia? Consideraremos nuestra santificación como algo que, a ver si me queda tiempo, no, a ver si puedo. El apóstol en ese mismo pasaje, en el versículo 17, primera de Pedro 1:17, después de decir que son cosas en las que anhelan mirar los ángeles, nos exhorta, dice, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si estáis invocando, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, primera de Pedro 1:17, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos así en temor reverente, pues fuisteis rescatados con la sangre de Cristo,
Todo pecador debe recordar que vendrá un tiempo cuando ya no habrá evangelio, ya no habrá predicación. Cuando tú salgas de este mundo, ya no habrá predicación, ya no habrá evangelio. Si ahora no lo estimas, si ahora no lo obedeces, vendrá el día cuando ya nunca más lo tengas, ¿no? Tendrás hambre, pero ya no habrá comida. Tendrás sed, pero ya no habrá agua. Tendrás anhelo de conocer a Dios, pero ya no habrá oportunidad. Por eso debemos ser responsables de la manera como vivimos, la manera como buscamos a Dios, la manera como respetamos, como vivimos nuestro cristianismo, ¿no? Si el fin de tu vida llega o el fin del mundo te alcanza sin Cristo, los privilegios menospreciados al estar tan cerca de Cristo y de su Evangelio se volverán aguijones eternos que te harán la criatura más desgraciada y más miserable. Yo sé que nuestros padres, ¿no?, nos amonestaban y nos llamaban la atención sobre muchas cosas importantes. Pero hoy estamos viendo, ¿no?, que somos amonestados sobre el asunto más crucial de nuestra vida. No cerremos nuestros oídos, ¿no? Unámonos al coro celestial. Hemos tardado varios meses estudiando este libro de los Salmos y en lo personal ha sido de gran bendición para nuestras personas. Así que oremos y agradezcamos a Dios por ello, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más por tu palabra, Señor, por recordarnos los privilegios que tenemos, Señor, por recordarnos la grande obra que tú hiciste para glorificar eternamente tu nombre a través de la redención de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a sumergirnos en el entendimiento de ella, Señor. Ayúdanos a profundizarnos, Padre, para que nuestros corazones, nuestras almas sean transformadas. Y para, Padre, que de esta humanidad caída que tú has rescatado pueda surgir una persona nueva, Señor, que te adore, que te alabe, que te bendiga, Señor. Rogamos que tengas misericordia de aquellos que aún no te conocen, que aún están temblando y dudando en sus mentes acerca de sus propias vidas. Te rogamos que un rayo de luz a través de tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Que no tengan que sufrir el tormento eterno para, después de salir de este mundo, querer regresar. Ayúdales para que sean sabios y entendidos ahora, Padre, y que acudan a la salvación que es en tu Hijo Jesucristo. Y Padre, pedimos que tu presencia siga acompañándonos en esta tu iglesia y que nuestros corazones estén llenos de amor y de agradecimiento hacia ti, Señor, que nos has perdonado y redimido, Señor. Te bendecimos por tu palabra y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.